Vamos a iniciar. Buenas noches a todas, a todos. Gracias por estar aquí y compartir con nosotros este espacio de aprendizaje, diálogo y reflexión entre colegas. El día de hoy estamos muy honrados con la participación de Ligia Bedoya Cornejo, quien estará moderando este evento. Se las presento. Ligia es maestra en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos B-Learning por la UNED y licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana. Ha impartido las materias Orientación Educativa, Formación Ética y Cívica, Comunicación Educativa, Fundamentos de la Tecnología y la Innovación Educativa, Fundamentos de Pedagogía en la licenciatura en Innovación Educativa en el TEC de Monterrey. Como consultora independiente, tiene una amplia experiencia en temas como diseño de proyectos educativos mediados por tecnologías, creatividad docente, innovación educativa en el aula, diseño de experiencias de aprendizaje y pedagogía comunitaria. Actualmente es diseñadora estratégica de proyectos y docente del Laboratorio de Innovación Educativa en la especialidad en Educación Jurídica del CEA. Gracias, Ligia, por aceptar esta invitación. Estoy segura de que nos contagiarás para generar proyectos innovadores que podamos implementar a favor de la educación jurídica. Te dejo el micrófono. Muchísimas gracias, Lucía, por este inicio, esta presentación. Además, qué a gusto comenzar este evento con esta plática, ¿no? A veces nos hace falta tener estos momentos de risa y de intercambio. Así es que de verdad, qué gusto estar aquí con ustedes. Y pues ya como les dijo Lucía, yo pongo un poco y mi participación es a que podamos compartir en este espacio, pues reflexiones, ideas de algunos colegas que estuvieron participando con nosotros en la especialidad de educación jurídica que damos en el CEA. Y que uno de los objetivos y de los propósitos que tenemos con esta especialidad, pues es incentivar la innovación educativa. ¿No? Esa innovación educativa que a veces pensamos que es muy lejana a nosotros, pero que realmente tenemos más cerca de nuestras decisiones docentes y de profesionales del derecho de lo que pensamos. Y pues con esto, antes de empezar y poder tener este intercambio y estas reflexiones, a mí me gustaría compartirles un poco el por qué soy una apasionada de la innovación. ¿No? Al inicio de la especialidad yo les decía que hasta podría considerarme adicta, ¿no? Adicta de la creatividad y de la innovación, porque creo que de verdad es un gran aliciente y una gran medicina, hasta podría decirlo, para el alma. Seguramente varios de ustedes han escuchado, ¿no? Que dicen que estamos en un entorno VUCA, ¿no? ¿Qué es eso del entorno VUCA? No sé si lo han escuchado, pero se dice, son unas siglas que hacen referencia a cuatro palabras, que nuestro mundo actual es volátil, que es incierto, que es complejo y es ambiguo, ¿no? Las siglas son en inglés, si ustedes la buscan, van a poder encontrar sobre ellas. Y cuando hablamos de este entorno VUCA, pues a varios nos hace sentido. O sea, la verdad es que sí estamos en un siglo donde tenemos cambios muy vertiginosos, ¿no? Y es mucho movimiento y a veces no sabemos ni qué papel jugamos nosotros dentro de esos cambios, ¿no? A veces cuando uno tiene conversaciones pareciera que alguien está moviendo esos hilos y que alguien más está decidiendo, ¿no? Y diciendo, oigan, por acá debe ir el mundo o por acá. Y realmente yo siempre pienso y digo, se me hace que hay algo más ahí en lo chiquito que es lo que provoca esos cambios. Y la verdad, si se ponen a pensar, cuando sucedió la pandemia, varios a lo mejor estábamos hablando de temas como datos muy duros y muy grandes, y resulta que la pandemia fue, o sea, ocurrió por algo chiquito e invisible que estaba sucediendo por allá en China, ¿no? En un laboratorio de China, y que pocos sabíamos qué pasaba. Y de pronto eso chiquito provocó una de las catástrofes más grandes que hemos vivido en este siglo, y nos puso a todos así, nos detuvo en nuestras actividades. Y de la misma manera que eso chiquito, ¿no? Pasó y provocó como ese gran cambio en nuestros comportamientos, también me hizo pensar en uno de los movimientos sociales que traigo a cuentas y que hace poco sucedió. Ustedes se acordarán de Black Lives Matter, ¿no? Que ocurre en Estados Unidos, cuando asesinan a un joven en Estados Unidos, y de pronto, a partir de ese asesinato, una chica manda una carta, manda la carta así al mundo, y de ahí se empieza a generar todo un movimiento social
en las redes sociales, en manifestaciones, y no solamente en el país de Estados Unidos, ¿no? Sino en otros países y en otras sociedades también estábamos hablando de ese tema. Con esto, ¿qué les quiero decir? ¿No? Y no es entretenerlos y que aquí nos pongamos a hablar de esos movimientos, pero es justo reflexionar sobre esas pequeñas acciones. Esas cositas tan pequeñas que a veces nos vemos, que son las que tienen posibilidad de crear un gran impacto. Y para mí, eso es lo que hoy queremos proponerles y queremos aquí conversar, de cómo la innovación educativa puede ser vista como esa posibilidad de la influencia sutil. Esa influencia sutil que en cada una de nuestras decisiones, tanto profesionales como pedagógicas, ya sea como docentes, podemos tener y provocar en nuestras instituciones, junto con nuestros colegas o nuestros espacios de trabajo. Y a veces pensamos, ya al inicio les decía, ¿no? Que nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el lugar en el mundo que nosotros tenemos frente a esos grandes cambios? Pues el lugar que yo les invito a tener es que seamos capaces de reconocer el poder que tenemos como docentes, como profesionales de derecho, como personal directivo, como coordinadores, para generar estos cambios sutiles. Y estos cambios que pueden provocar que el aleteo de una mariposa, ¿no? Sucede en nuestras aulas, pero no sabemos que el aleteo de esa mariposa en unos 5, 10 años puede ser capaz de crear esas revoluciones sociales que necesitamos. Dicho esto, es que podamos pensar la innovación educativa y parte de lo que ahorita nos van a presentar sus colegas, lo veamos no como esas cosas a gran escala, ¿no? Que solo suceden en Silicon Valley y que se necesita mucho dinero y muchos recursos, sino al contrario, la innovación que aquí estamos proponiendo, que desde el SEA también estamos detonando, es un modo de pensar. Y ese modo de pensar se genera a partir de estos espacios en donde podemos intercambiar cuáles son las problemáticas a las que nos enfrentamos, ¿no? Cuáles son los retos, tanto presentes como lo que vemos que a futuro se está avecinando. A veces, pues sí, en estos cambios tan acelerados no tenemos ni tiempo para sentarnos a pensar y decir, wow, ¿qué onda? ¿Para dónde vamos? ¿No? ¿Qué tenemos que estar haciendo en nuestras aulas? ¿Qué tenemos que estar haciendo como colegas o con nuestros estudiantes para prepararles para ese mundo? Así es que, colegas, pues bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar en este espacio, porque creo que es de estas ideas que podemos compartir donde nacen las chispas, donde nace a mí también se me ocurrió hacer eso. ¿Qué tal si nos juntamos y lo hacemos juntos, ¿no? Y entonces puede tener mayor impacto. Y les prometo, porque yo lo he vivido, que esas pequeñas acciones sí pueden crear la diferencia en un estudiante, pero también en una institución. Así es que pues con este ánimo me encantará que podamos escuchar a nuestros colegas que diseñaron y llevaron a cabo un proyecto de innovación educativa a partir de la especialidad en educación jurídica. ¿Va? Así es que pues bueno, comenzaremos con el profesor Miguel Zárate. Y Miguel Zárate nos va a presentar, denle 2 segundos para decirles el nombre de su proyecto y darle la palabra a Miguel. ¿Ya estás listo, Miguel? ¿Sí? Perfecto. Sí, Nada más déjame presentar por aquí. Y por favor, cualquier idea que les vaya surgiendo, idea, comentario, pregunta, aprovechemos también pues las ventajas de estas tecnologías para dejarlo escrito en el chat. Y Miguel Zárate nos va a presentar su proyecto, cómo buscar la atención del alumnado en clase ante los distractores tecnológicos existentes. Así es que adelante, Miguel, te escuchamos. gracias. Preparé una presentacioncita, si me dejan, aquí voy a presentar. Ahí va. Pues bueno, esto fue lo que en innovación educativa dentro del programa de la especialidad me tocó participar. No sé si se esté viendo y si no estoy en mute, ¿sí lo están viendo? ¿Y si me escuchan? Sí. Perfecto. Sí. Ok, entonces, pues básicamente en mi experiencia en la Libre tengo desde el 2003 dando la clase de Seminario de Derecho Administrativo. Es una clase muy padre porque si ustedes saben que son maestros colegas de la Libre, los seminarios son lo que diferencia en muchas de las ocasiones la Libre de otras instituciones, ¿no? Sin embargo, les tengo que confesar que ya estaba un poquito aburrido del curso. Mi curso son
14 casos prácticos en el semestre, veo 2 clases teóricas y todo lo demás es tratar de utilizar toda la teoría que vieron en Derecho Administrativo 1 y 2 en casos prácticos, en sesiones que voy siguiendo de alguna manera desde el inicio de un procedimiento hasta la sentencia de un proceso administrativo. Y es muy sencillo, yo pongo el caso práctico el miércoles que hay clase, me lo tienen que entregar el martes, lo reviso, doy retroalimentación, califico, y el miércoles en la mañana llegábamos a esclarecer dudas y se acabó. A como vino pasando el tiempo, empezaron a tener computadora en el escritorio, después de tener computadora empezaron a tener alumnos con computadora, iPad, celular, y yo decía, no entiendo cómo puede competir la información del maestro contra todos los distractores que traen. Y fue un tema un poquito complicado desde mi punto de vista. Entonces, la misión de mi investigación o innovación era cómo busco la atención de los alumnos respecto al maestro con la competencia que tenía de distractor, que eran las herramientas tecnológicas. Y no es juego, tengo fotos donde tengo alumnos con laptop, iPad y celular. Y AirPods, o sea, además están conectados no sé a dónde, pero están en clase. Entonces, séptimo semestre, reprobar a alguien o sacar a alguien del grupo, por eso es difícil. Prohibir, como algunos de mis colegas, me acuerdo que tenían hasta jaulas para todos los celulares, para mí era algo que no me esperaba hacerlo, ni quería hacerlo. Entonces, tenía que ver qué manera podía comprobar que podíamos hacer. Entonces, mi problema, de alguna manera, era que cuando estábamos en clase, déjenme ver si de casualidad se ve, les voy a proyectar este videito aquí. Esta fue la primera vez que impuse el dibujo, pero se fijan, todos estaban dibujando con música, pero su laptop abierta. Es decir, hoy ves de alguna manera cómo todos tienen la laptop por un lado como una herramienta. Antes en nuestra época eran libretas probablemente, te distraías dibujando, pero era tu máximo distractor. Entonces yo veía como un grave problema este tema y lo que traté de alguna manera de hacer fue cómo poder convencerlos que no servía para nada ya en clase las herramientas tecnológicas, que lo que habían estudiado ya me lo habían entregado un día antes, que les había dado retro y que lo importante era poner atención. Les digo que fueron varios años que me di cuenta que el maestro no llama tanto la atención si no sanciona. Sin embargo, no me interesaba sancionar, yo quería demostrar que dibujando se pudiera dar, y en los dibujos, como pasó el tiempo, esto lo implementé en el semestre anterior de otoño del 2023, y a como empezó el dibujo en agosto a diciembre, miren cómo se muestra todas las computadoras de los alumnos cerradas y todos dibujando. Entonces, ¿qué implementé o qué traté de implementar? Implementé un dibujo bien interesante que yo les decía, el caso práctico se los califico, ya no les voy a subir calificación total hasta ahorita, sino terminando clase una vez que vea su dibujo. Entonces, explicaba el caso práctico durante clase y al explicar el caso práctico, los últimos 20 minutos les establecía como una actividad, hagan un dibujo del caso práctico. La verdad es que yo lo que quería era retornarlos un poquito a su niñez, decir, un dibujo, teníamos años de no dibujar, y un poquito puse lo del dibujo porque en la clase de innovación educativa 1, la maestra que nos tocó la primera clase, que era Sofía Flores, y espero que no esté porque no quisiera que se enterara, pero me fui a comprar, dijo, vamos a dibujar y vamos a hacer 1000 cosas, y yo ingentado me fui a comprar un chorro de marcadores y colores, y la verdad es que nada más hubo un dibujo y no tuvimos otro dibujo en clase. Entonces dije, yo no puedo desperdiciar estos marcadores, ¿verdad? Entonces implementé este tema como proyecto. Y este proyecto que implementamos en agosto, tuvimos todos los días un dibujo y a mitad de clase, en la sesión número 7, puse un formulario con 25 preguntas, de las cuales 2 de las preguntas eran estas. Dice, ¿cuál es la finalidad de conocer la opinión del estudiantado del programa de dibujo de agosto a diciembre respecto a la actividad del dibujo a la mitad del curso? Y estas eran las preguntas importantes. ¿Cuál es tu experiencia, emociones, pensamientos, ideas con la actividad de realizar un dibujo al final de la clase? Y tu opinión si encuentras un beneficio o ventaja con la actividad del final del dibujo. Exprésate. Y tuvimos respuestas muy padres, ¿no? Muy positivas. Me dice, me gusta porque me ayuda a sintetizar lo visto en clase y también es un momento de relajación, perdón.
Me gusta muchísimo, incluso es algo que presumo con mis compañeros de generación, ya que es un método nuevo de aprendizaje. Considero que es una forma de expandir nuestra mente y reflejar nuestro conocimiento de una manera distinta a la que estamos acostumbrados. Permite despejar nuestra mente y eso es importante. Asimismo, nos permite ordenar nuestras ideas y expresar de manera sencilla lo que parecía complicado. Mi experiencia en torno a realizar un dibujo al final de clase es muy positiva. Me encanta dibujar, colorear y todo lo relacionado a las artes visuales. Asimismo, ese mismo grupo de estudiantes en esa mitad de curso me dice, ¿qué beneficios y ventajas, le ponía yo, positivos encontraste en la actividad de realizar? Y estas fueron algunas de sus respuestas. Me ayuda a comprender mejor lo que vimos y plasmarlo en una imagen sencilla. A su vez me relajaba y era un rato agradable. Te reta a cuestionarte sobre si en realidad comprendiste lo explicado durante la clase. La actividad te hace más creativa y te ayuda a ver lo aprendido en clase de una manera más fácil que se pueda plasmar en un dibujo. Y luego considero que es uno de los aspectos positivos, es la comprensión del tema, así como identificar o crear cierta forma o un recuerdo preciso de la clase o lo visto en ella. Y luego se hizo la misma dinámica en enero del presente año para conocer a los de este semestre, a mitad de semestre, digámoslo así. Se acaba de hacer esta semana y dice, es un buen momento para quitar el estrés de clase al día anterior. No sé si sea el objetivo, pero realizar ese dibujo como que me ayuda a acordar mejor de lo que vimos en clase. Me agrada ese ejercicio porque es como explayar con tu imaginación lo que viste en clase y hace que quede más lo aprendido en ese día. Me fascina la idea, nos esfuerza a poner nuestro conocimiento de lo visto en clase en un papel y siento que es una actividad que permite la retención de la información de manera creativa. Dice, los dibujos al final de cada sesión me hacen materializar los conocimientos vistos en clase, propiciando que se me facilite acordarme de manera vista lo que clase. Aunque a veces mi creatividad no es muy presente, porque soy de los pocos maestros que quedamos de 7 de la mañana, creo que somos 4, Ferriz, Padilla, Roble y yo, los quedamos a las 7 de la mañana, siento que podemos sacar mucho más puntos de vista que con palabras en el dibujo. Entonces, de alguna manera, me di cuenta que lo que yo empecé por llamar una atención y una comprensión y memoria de lo que estábamos viendo, fue una actividad que les da un poquito de bienestar mental, que les da un poquito de una actividad distinta académica a lo que ven en clases y que les ayudaba mucho a poder comprender el tema. Lo que me trajo a tratar, poner una línea de tiempo, cómo fue que lo implementé. Ahorita lo estoy implementando en este segundo semestre, como les digo, y estamos pues evolucionando un poquito en la forma que implementamos. Esos son ejemplos de agosto, cómo empezaban a dibujar muy tipo abogado. Y miren en octubre cómo esta misma persona cambió el dibujo totalmente de un esquema, como nos enseñan la teoría en derecho, se fijan muchas palabras a puras imágenes. Y en noviembre, esto es un tema que quieren de alguna manera mostrar de falta de competencia a la autoridad administrativa. Entonces, para mí fue un tema un poquito más que satisfactorio entender que les dejas una huella diferente, que les das una paz a los alumnos que de alguna manera en su momento no es que no la tuvieran, sino que tenían el entendido que ellos era teoría, práctica, su calificación, y la clase la verdad les valía gorro. Ahorita me sorprende cómo ni siquiera abren la computadora los alumnos porque saben que si no ponen atención, no tienen la retención necesaria para la síntesis que necesitan plasmar en el dibujo. Y luego hicimos una actividad muy padre, hicimos la actividad de poner los dibujos con el objetivo de cada clase y entre ellos, entre pares, se evalúan qué dibujo plasma los objetivos de cada sesión. Entonces, eso es lo que complementa su calificación y los hace tener una participación activa que el que falta siente que al faltar le falta muchísimo por complementar su operación. Entonces, es una actividad muy sencilla. Lo que me hizo comprar fue un montón de colores y marcadores que los llevo en una caja, unas libretas de dibujo que les arranco las hojas antes de, para que no se anden peleando al arrancar, porque luego me conchireaban todas las libretas. Entonces ya les llevo las hojitas limpias para los 15 alumnos y que finalmente esto les hace inclusive ir atrás de su juventud, atrás de su niñez, porque
hay alumnos que se han acercado conmigo con esta actividad y me dicen, maestro, desde la primaria que no dibujaba en una clase. Entonces, todo ese tema les impacta de una manera distinta. Es séptimo semestre, no son los primeros semestres donde doy clase. Entonces, es muy padre porque es la salida, son temas más serios, temas de más comprensión, que constantemente dibujan y está bien padre entregarles al final del día sus actividades de dibujo y sus actividades de caso práctico calificadas digamos, en un archivo digital que pues las pueden guardar como su memoria, ¿no? Todos nos han dicho los papás cuando te vas de casa, mira, son tus fotos de primaria, tus certificados, y te dan tus dibujos, entonces te reías. Bueno, de alguna manera, creo que esto lo regresa a ese tema, les involucra en lo que significa un dibujo, y pareciera que en derecho no se puede dibujar, y al contrario, yo creo que a lo que vamos es que el derecho va a evolucionar a gráficos, no a texto. Hoy lo vemos en los muchachos que no les gustan los blogs, les gustan los videos, el TikTok, Instagram, etc. Entonces, esta fue la actividad que implementamos. Me ha dado resultados muy positivos con los muchachos y es una actividad muy sencilla, ¿eh? Ni siquiera es súper creativa, es un tema de atreverse a ponerlos a dibujar después de muchos años de no dibujar y van perfeccionándose semana con semana. Hoy un alumno me dijo, hoy o ayer, no, el miércoles, ayer, dice, maestro, me traje lápiz porque con lápiz dibujo mejor y luego voy a colorear. O sea, ya traen una concentración sobre el tema diferente y les gusta. Es un tema que relaja, les pongo música, como vieron en el video, les pongo música de YouTube relajante para que ellos teman. Y luego a los 3 minutos les pongo música electrónica y empiezan a dibujar rapidísimo. Y entonces les digo, bien, cómo influye todo digamos, el ecosistema del salón de clases, ¿no? Y eso es una clase de 7 de la mañana, llegan dormidos los muchachos. La verdad es que hay muy pocas clases, como les comentaba ahorita. Pues básicamente compartirles que desgraciada o afortunadamente le pegamos al tema del bienestar porque se sienten que se desestresan a mitad de semana. Es un tema bien padre. Me han mandado correos que no quise compartir porque son muy personales de alumnos y alumnas donde me agradecen que la clase les volvió la vida, que sienten una satisfacción personal muy padre que en tantos años no había recibido y con un simple dibujo les cambiaste el chip a los alumnos de que no eras ese maestro que solo exigía contesten un caso práctico, ¿no? Entonces creo que le dimos la vuelta y pues hay mucho por perfeccionar, ¿no? Ahí vamos, hoy ya apliqué el de medio término, el formulario de medio término, cambiando un poquito las preguntas. Vamos a aplicar otro formulario y la idea es 3 añitos a ver cómo plasmamos un dibujo antes y después del caso práctico, ¿no? Para tratar de tener las imágenes que les da cuando leen los hechos y cuando lo resuelven. Entonces ahí vamos, ¿no? Ahí vamos evolucionando, pero fue lo que nos atrevimos a hacer un poquito con el tema del dibujo. Gracias, Ligia, gracias, Lucía. Muchísimas gracias, Miguel. Qué gusto compartir, además con este detalle que nos compartes de las opiniones, ¿no? De los estudiantes. Y justo a partir de lo que nos comparte Miguel, y antes de darle la palabra a Ricardo, para que ustedes vayan viendo cómo su actividad provocó el aleteo no solo de una mariposa, de muchas mariposas que además, pues no sabemos el impacto que vaya a tener en el ejercicio del derecho en 5 años. Ya veremos propuestas de sentencias en lugar de escritas, dibujadas, así armando todo un dibujo en la corte, ¿va? Muchísimas gracias, Miguel. Y vamos a continuar contigo, Ricardo. Ricardo nos va a presentar su proyecto que se titula Módulo de Análisis y Comprensión de Sentencias Complejas. ¿Listo, Ricardo? Listo. Perfecto, adelante. A ver, voy a compartir un video donde explico en poco tiempo el proyecto. A ver. En México los alumnos que egresan. Sí se escucha, ¿verdad? De la carrera de Derecho. Sí, pero a lo mejor súbele un poquito más. ¿Cómo? Súbele un poquito más, creo. A ver. A ver si se puede. ¿Ya? Deficiencias en la comprensión lectora. La verdad es que cuando llegan al Sí. ejercicio profesional no saben hacer cosas. En México los alumnos que egresan de la carrera de Derecho están teniendo severas deficiencias en la comprensión lectora. La verdad es que cuando llegan al ejercicio profesional no saben hacer cosas que deberían de ser sencillas para ellos, como leer una sentencia, un contrato o una ley. Yo soy Ricardo Ursúa, soy un profesor de Derecho. Te voy a explicar en este corto video
cómo le hice para tratar de desarrollar la habilidad de comprender profundamente una sentencia judicial en mi clase de Derecho. Apoyándome en diversos proyectos de innovación previos, diseñé una ficha técnica que describe las partes principales de una sentencia y mi plan fue el de proporcionarle esa ficha técnica a los alumnos para que poco a poco la fueran llenando con mi retroalimentación y con mi acompañamiento. Les proporcioné a cada alumno una sentencia para que la sintetizaran usando la ficha técnica y además les puse diversas actividades para que fueran desarrollando estas habilidades de comprensión lectora y síntesis. Mi objetivo era que la estructura de la ficha técnica, así como las diversas actividades les sirvieran a ellos para que de forma consciente o inconsciente Es terrible. Dejamos de escuchar. Se dejó de escuchar, sí. pueden ver que Está regreso. ¿Qué pasó? Se dejó de escuchar desde hace como 2 minutos. 2 minutos, pues apenas va 1 minuto y medio. Ah, pues entonces es que tengo mal control del tiempo. Pero Como 5 segundos, unos Ricardo. ratito para atrás y ok. no sé yo. Ok, bueno, ya me escucho, ¿verdad? Ya lo puedo reiniciar. Sí, unos 10 segundos. A ver. áreas Ahí les está. sirvieran a ellos para que de forma consciente o inconsciente, al leer otras sentencias en otras clases o en su futura práctica profesional, utilizaran estas herramientas para comprender mejor esas sentencias. Este es un ejemplo de una ficha técnica llenada por un estudiante. Ahí se puede ver que tiene diversos apartados que corresponden a diversos conceptos de la teoría general del proceso que sirven para describir una sentencia. Esta sentencia es de derecho agrario y, como pueden ver, fue sintetizada en hoja y media. El proyecto me dejó varias lecciones. Para empezar, el ejercicio me llevó más de lo esperado. A muchos alumnos se les hizo realmente difícil llenar la ficha. Ahora me queda claro que estas habilidades son muy difíciles de desarrollar y llevan mucho tiempo. Por lo que pienso que deberíamos incluir materias específicas en nuestros planes de estudios dedicados exclusivamente a la comprensión y producción de textos jurídicos. También me di cuenta que la retroalimentación personalizada en la clase es realmente importante y no se puede sustituir por otro tipo de retroalimentación, como la que se hace de forma remota a través de diversos instrumentos tecnológicos. La retroalimentación de mis estudiantes fue clave para sacar estas conclusiones. Les pregunté expresamente si consideraban que el taller que les puse había desarrollado con suficiencia la habilidad de comprender una sentencia. Esto fue lo que me dijeron 2 estudiantes. Yo la verdad siento que no, porque, o sea, es una sentencia, pero de como 40 páginas, o sea, y no nada más con leer y entender una, vas a entender todas y vas a generar capacidades, o sea, eso no, o sea, quizá ahí si hubieran sido más cortas y más, o sea, más intensas, si hubiera tenido como pues, esta habilidad de que podría haber creado, pero, o sea, con una sola sentencia, o sea, no me sentiría cómoda diciendo, soy una experta o ya tengo habilidades para hacerlo. Yo creo, o sea, anteponiendo lo que dice Samantha, yo creo que si yo hubiera hecho de que más sentencias, yo me hubiera arrancado los pelos. O sea, genuinamente, yo creo que a mí sí me sirvió porque mi sentencia, primeramente, se me hizo difícil de leer. O sea, a mí me costó trabajo leerla por el tema que tenía, pero indudablemente la actividad que desde antes yo ya hacía, pero el licenciado nos recomendó y le puse énfasis en eso, de subrayar, de señalar en la sentencia, fue muchísimo más fácil para mí porque con base a esto me fijaba antes en la sentencia, antes de empezar a redactar. Yo creo que tampoco me puedo llamar una experta identificando, pero creo que sí es un gran avance para mí ya no solo conocer lo teórico, sino haberlo puesto en práctica. Lo que sí me dio mucha alegría es que los alumnos se dieron cuenta de lo difícil que es leer una sentencia, de que requiere varias lecturas, que se requieren diversas habilidades para aprenderlas con ¿Le traigo A ver. En general, yo creo que
como que lo que me motivó a hacer este proyecto de innovación es darme cuenta, gente que entra, yo trabajo en el Poder Judicial Federal, como que mucha dificultad, no en la comprensión de conceptos, no en la comprensión como de lo sustantivo, sino en habilidades prácticas. O sea, y me imagino que eso también pasa mucho en los despachos. O sea, pues tú necesitas que redacte. O sea, creo que eso es común a la práctica jurídica. O sea, que te haga un contrato, que te resuma una sentencia, que te haga una síntesis, inclusive un informe del estado de un asunto. Y entonces es muy frustrante que en la práctica profesional pues uno se tenga que poner a educar y casi casi hacer un mini taller para que pues la persona adquiera estas habilidades. O sea, uno empieza a pensar que pues eso lo debieron de haber aprendido en la universidad y pues más y inclusive no es nada más la habilidad técnica de redactar un documento jurídico, sino que también tienes que andar corrigiendo sintaxis, ortografía. Entonces, como que yo sí percibía la necesidad de que hubiera más talleres de, oye, te voy a enseñar a redactar un contrato, te voy a enseñar a redactar una sentencia. Entonces, pues yo intenté hacer algo en el marco de mi clase muy reducido, que era sintetizar una sentencia, y como yo doy clase de teoría general del proceso, era sintetizarla usando los conceptos de la teoría general del proceso que explican las partes de una sentencia, o sea, cuáles son los hechos del caso, cuál es la justificación de la solución jurídica, cuál es la pretensión, cuáles son los presupuestos procesales, si se acreditó o no la legitimación de la causa, y entonces así pues también aprovecho no nada más para enseñar la habilidad de esta práctica, sino la cuestión teórica de la materia. Como lo mencioné ahí, lo primero que pues me frustró, la verdad, pero ahora entiendo y se me hace muy claro, o sea, es que como que no es suficiente un taller de 10 clases para inculcar este tipo de habilidades. O sea, yo sí creo que sería bueno que existiera pues toda una materia en donde se le diera un seguimiento al alumno para enseñarle a escribir de forma así, pues con mucha maestría, documentos jurídicos. Pero por eso ahí en el video menciono que pues hubo muchos alumnos que yo me di cuenta que no consiguieron sintetizar así bien una sentencia identificando los hechos del derecho, pero hubo muchos que sí lo hicieron. Y en general todos sí me di cuenta que se tomaron con más seriedad como la actividad esta de comprender una sentencia, porque y eso yo lo veo inclusive en profesionistas, o sea, como que tenemos este descuido de leer las cosas por encima. Entonces, el hecho de que yo los estuviera observando de, oye, me dices que ya leíste la sentencia y no la has entendido, o sea, parece que no la has leído, o sea, como que les hace desarrollar cierta sensibilidad de que leer una sentencia no son enchiladas, o sea, entonces tienes que leerla 3 veces, tienes que agarrar colores y tienes que rayarla y tienes que hacerle anotaciones si quieres hacerlo físico o lo puedes hacer en un iPad, y creo que eso es muy provechoso, o sea, que de periodo se den cuenta de lo complejo que es y pues ese miedo los lleve a tratar ellos de encontrar maneras de desarrollar la habilidad. En cuanto a, en general, el proyecto de innovación, ya saliéndome un poquito de lo específico, me llamó mucho la atención que yo intenté hacer una retroalimentación por una herramienta de Canvas que se llama, como que colaboraciones, que te permite hacer unos Google Docs y entonces tú ves lo que está haciendo el alumno y le das retroalimentación. Le quise dar retroalimentación personalizada por ahí a todo mundo y obviamente pues no me terminó dando el tiempo porque pues es estar revisando 20, 25 sentencias y estarles haciendo comentarios a todos. Como quiera, digo, se los hice, pero me di cuenta, y creo que esto es muy valioso, que como que no se puede sustituir esta retroalimentación de sentarse al lado del alumno y casi, casi agarrarle el lápiz. O sea, eso como que no hay tecnología que te lo sustituya. Y a veces una clase en la que te la pasas yendo de alumno a alumno, sentándote al lado de él y platicando con él, es una clase más provechosa que si, pues, como que empiezas a dar un tema general o das una retroalimentación
general, porque en esa retroalimentación personalizada descubres muchas cosas, o sea, como que se abren más y sí creo que para este tipo de habilidades pues es muy provechoso que uno pues se dé a la tarea de sentarse y media hora de que no, esto está mal, vuélvelo a hacer, no estás entendiendo, etcétera, etcétera, pero personalizado y presencial, o sea, no remoto. También en cuanto a la retroalimentación que ellos nos dan, sí como que me quedé con la reflexión acá en la libre, como ustedes saben, o sea, nos califican al final y nos ponen ahí un número. O sea, yo lo que hago con esa evaluación, por ejemplo, pues de repente platico con Olmo y me río. Tú faltaste 10 veces y te pusieron 8 y a mí también me pusieron 8 y falté 5 y bla, bla, bla. O sea, como que siento que te dice pocas cosas. Entonces es muy útil como tratar de motivarlos para que te den estas retroalimentaciones cualitativas y libres. Si desarrollas una relación de confianza, ellos te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Esta actividad que hiciste, pues no nos gustó. O sea, esta lectura, por más buena que tú creas que es, no la entendimos. Entonces, creo que eso es muy provechoso para saber qué cambios funcionan y qué cambios no funcionan, porque siento que uno de repente confía demasiado en su intuición y dice, no, es que me sentí súper bien esta clase y sentí que la actividad les gustó porque como que se rieron y así. Como que eso es muy subjetivo, o sea, pudo haber sido una clase en donde todo el mundo haya puesto atención, pero pues porque cambiaste el tema o dijiste algo chistoso y en realidad no te están transmitiendo ellos lo que realmente piensan de la actividad. Entonces, dedicarse una clase a tratar de reflexionar con ellos, oye, hicimos este tipo de actividades durante el parcial o durante el semestre, ¿qué opinan? O sea, como que no tengan miedo de que tírenme, critíquenme. Ese ejercicio me gustó muchísimo. Ahí puse unos audios de unas alumnas, pero tengo más y me dieron muchísimo material y ese material fue el que me hizo hacer las reflexiones más profundas al respecto de los aciertos y los fracasos de mi proyecto de innovación, inclusive cosas que yo como que ya veía, pero no estaba seguro, las confirmé con esa retroalimentación. Y como que, por último, sí siento que te deja hacer uno de estos proyectos, o sea que es algo que creo que todos hacemos, pero la especialidad nos ayudó a hacerlo como de forma ordenada, metódica. Es que te deja así como un sentido común, para identificar indicadores de que una cierta actividad pedagógica funciona o no, o el desarrollo de una competencia funciona o no, y eso creo que es muy bueno porque como que uno se queda con una capacidad para detectar. Fíjate que ya produjeron este documento, presentaron este trabajo y eso me permite a mí darme cuenta que la clase sí funcionó, porque de repente uno hace planes de estudios que parecen cartas de Santa Claus, o sea, con muchos buenos deseos y tú como que le pides muchas cosas al alumno y al final como que no queda muy claro si todas esas cosas que pusiste pues realmente se tradujeron en un aprendizaje que pues el alumno tenga bien claro y que sea una competencia que se puede medir y como que la innovación hecha estructurada sí te deja esa capacidad de estar detectando. Si no detecto yo un indicador de hizo un trabajo, de contestó cierta pregunta de cierta forma, desarrolló la habilidad para defender oralmente cierta posición, entonces mi clase no funciona. O sea, de identificar el éxito de la clase a partir de estas competencias específicas. Y luego también tú puedes utilizar eso como una evidencia de que tu clase está funcionando. O sea, yo ya tomo videos y guardo los trabajos y a los del próximo semestre, en vez de decirles, no, pues en mi clase van a desarrollar estas competencias o van a ver estos temas, les muestro videos y evidencias de lo que hicieron los alumnos para que vean, o sea, del semestre anterior, para que vean que pues realmente la clase les puede ayudar a desarrollar esas competencias que pues al final de cuentas es algo tangible, es algo
medible y no se queda en una intención así como muy vaga por parte del profesor. Y ya. Muchísimas gracias, Ricardo. Un aplauso también para eso. Además, cuando Sofi y yo y los colegas que escuchamos en la especialidad, Ricardo nos compartía algo que valoramos mucho de su proceso, es que justo fue muy crítico con lo aprendido, los errores, lo que no funcionó, lo cual la innovación educativa también te permite eso, ¿no? Te permite mirar atrás y decir, esto debería hacerlo de manera distinta, corregir. Y escuchándote, voy a dejar simplemente esta frase antes de dar la palabra y de continuar más bien con el proyecto de René. Por ahí dicen que lo que no se mide, no se conoce. Y entonces, si no medimos y si no somos capaces de identificar qué resultados está generándonos eso que estamos poniendo en práctica, en prueba, pues difícilmente sabremos si los resultados que estamos buscando estamos alcanzándonos. Entonces, bueno, regresaremos más adelantito con esas reflexiones. Vamos a continuar ahora con el proyecto de René. Denme 2 segundos porque acá tengo el nombre del proyecto. Y mientras Lucía me va a apoyar, porque vamos a comenzar con un video en donde él nos cuenta un poco. El proyecto de René se titula Módulo Avanzado del Profesorado Legal para lograr retroalimentación descriptiva y evaluativa efectiva. En siglas, MAPLE. Y ahorita él nos los va a contar con más detalle. Listo, Alicia, estamos por ahí. Ahora sí le escuchamos. En un modelo académico tradicional, los alumnos reciben en cierto momento de su vida académica exámenes que la gran mayoría de las veces son escritos, a fin de que los alumnos los contesten en el tiempo determinado o hagan un entregable que también preparan en un momento determinado. Hecho lo anterior, nosotros como docentes recibimos esos exámenes escritos o esos entregables para llevarlos a nuestras oficinas o en estas casas para calificarlos, asignarles alguna nota o dar retroalimentación y comentarios al material escrito que los alumnos han preparado. Pero, ¿qué sucede en una clase de litigación oral? Donde las habilidades y las destrezas que se busca transmitir a los alumnos y por lo tanto evaluar y calificar son orales. Hola, mi nombre es René Licona y por los pasados 13 años he sido profesor de la materia de litigación oral en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Al impartir esta clase me percaté de que hay una asincronía entre la presentación oral de los alumnos y la calificación, la evaluación o la retroalimentación que estaban recibiendo de mi parte. Es por esto que diseñé y desarrollé una plataforma tecnológica para mitigar este problema de asincronía. La plataforma se llama MAPLE y tiene como propósito precisamente resolver los 3 problemas apuntados. Primero, eliminar la asincronía entre las evaluaciones generadas de las presentaciones orales que los alumnos hagan. Segundo, permitir que los alumnos conozcan, estén entendidos desde el principio de la materia de las rúbricas con las cuales estaré evaluando y calificando sus presentaciones orales a lo largo del semestre. Tercero, genera una comunicación efectiva entre el docente y los alumnos, puesto que la evaluación, retroalimentación o comentarios que el maestro genere a las presentaciones orales de los alumnos, las recibirán en tiempo real tan pronto terminen sus intervenciones. MAPLE y sus beneficios ya ha sido probada, no únicamente en mi materia de litigación oral que termina este semestre en diciembre de 2023. Fue probado en el concurso de litigación oral organizado por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey para preparatorias. En este caso, el comité organizador utilizó MAPLE para alimentar las rúbricas
que las personas evaluadoras utilizaron a lo largo de todo el concurso. Además, cada persona evaluadora pudo acceder a estas rúbricas en la nube en tiempo real al momento de observar las presentaciones que los participantes estaban haciendo. El comité organizador recibió los beneficios de no generar rúbricas en papel que las personas evaluadoras tenían que contestar para después entregar al comité organizador para que a su vez el comité organizador procesara y pudiera administrar los puntajes asignados a cada grupo evaluado. Por el contrario, Maple resolvió los problemas descritos, permitiendo a las personas evaluadoras, a los docentes, calificar las presentaciones en tiempo real y así comunicarlo al comité organizador. Maestro, maestra de una clase de litigación oral, de arbitraje, de negociación y mediación, te invito a que utilices Maple para evaluar, para calificar y para retroalimentar los ejercicios orales, las presentaciones orales, las simulaciones que tus alumnos y alumnas hagan a lo largo del semestre, para que puedas hacerlo en tiempo real, lo puedas comunicarse de manera efectiva y haya transparencia en este proceso de aprendizaje tratándose de habilidades y destrezas orales. Muchas gracias. Excelente, ya tenemos por aquí a René. René, adelante. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Ligia, gracias, Lucy, gracias a todos por la invitación y por el placer aquí de compartir con ustedes. Una disculpa, voy llegando a la casa de ustedes, entonces no conozco la dinámica, alcancé a ver que vimos la presentación y a lo mejor sería buena idea si me hacen alguna pregunta o si quieren que les platico un poquito más de cómo fue la experiencia con Maple. Adelante. Sí, si quieres, René, como estábamos, presentaron y contaron un poco más justo del proceso, de cómo fue su proceso de innovación y todo eso, y después nos vamos a las preguntas en un ratito más. Perfecto, seguro, gracias, Lupe. Pues bueno, como decía en la presentación, desde hace mucho tiempo me percaté que había una asincronía en las presentaciones, en los ejercicios que los alumnos realizan, en particular en mi clase. A veces, digo, en la gran mayoría de las ocasiones yo tomaba notas respecto de lo que veía en cada presentación, me llenaba de papeles, como sucedía en el concurso, abriendo paréntesis, en el concurso de investigación, lleno de papeles, y después, no sé, un día en la tarde, ese mismo día en la tarde, evaluaba las presentaciones de la mañana, pero si por alguna razón tenía mucho trabajo o no tenía tiempo suficiente, pues lo empujaba 1 o 2 días y pues después me tenía que estar acordando, si bien tenía mis notas, tenía que estar como que haciendo la memoria de, pues aquí tengo mi nota, pero no me acuerdo exactamente cómo fue la presentación. A veces, en algunas ocasiones se me podía pasar poner el nombre, por ejemplo, del alumno, entonces tenía que estar ahí viendo cuál sí tenía y cuál no tenía y estar descifrando a quién estaba evaluando. Y sobre todo, conforme pasaban los días, pues se complicaba un poquito más. Entonces, pensé en alguna manera en que la evaluación pudiera hacerla en tiempo real. En un principio fue con rúbricas impresas, como en los concursos, por ejemplo, pero volvemos a lo mismo, de llenarse de papeles, de andar cargando papeles y no es mi estilo. Entonces, para los que no saben, soy programador frustrado, soy ingeniero frustrado. Entonces, decidí llevar esos papeles, esas rúbricas a la nube, tenerlos, digamos, disponibles en tiempo real, tanto para mí como para los alumnos. Y no nada más para exámenes parciales, por ejemplo, sino también en evaluación, para hacer retroalimentación rápida, si tenemos, y en el caso de la clase tenemos ejercicios rápidos, y los alumnos, como está la rúbrica en la nube, entre ellos mismos se pueden retroalimentar en tiempo real sin necesidad de estar imprimiendo o entregándoles, hoy vas a evaluar a fulanito y aquí está la rúbrica impresa, ¿no? Ellos se registran en Maple, tienen las rúbricas, se retroalimentan a ellos mismos
y como lo decía en el video, la idea es que ese comentario, esa evaluación, esa retroalimentación, la reciban los pares, sus pares de manera inmediata, en tiempo real, en un correo que también yo recibo. Entonces la retroalimentación entre pares no es secreta, yo la recibo. Y en el caso del examen parcial es exactamente igual. En el mismo momento en que los alumnos están haciendo sus presentaciones, sus ejercicios, yo voy llenando la rúbrica en tiempo real. Es una rúbrica obviamente que he trabajado a lo largo de mucho tiempo. En cuanto termine el examen parcial, doy más retroalimentación ahí mismo o incluso oral y mando la retroalimentación. El alumno la recibe en ese momento, que también es fácil que la compare. Me está diciendo el profesor que me falló esto y sí, lo acabo de hacer hace 30 segundos y tiene razón. Me falló, o me dice lo contrario, no estoy de acuerdo por X razón. Y me permite ya tenerlo listo, facilita ya digamos el trabajo de evaluar y designar una calificación, aunque Gina siempre tiene que estar detrás de mí. Y lo probamos también, como decía el video, en el concurso. Se me ocurrió, fue sobre el marcha, sobre las rodillas, el concurso de investigación para prepas, sí, para prepas. Y funcionó muy bien. Facilitó también no tener papeles, andar sumando y el puntaje, le asigné puntuación automática a las respuestas. Entonces, al comité organizador, como decía, le llegaba el puntaje final, el nombre del juez, para que no hubiera problemas del equipo, y funcionó muy bien. Creo que fue una experiencia muy enriquecedora, lo he estado utilizando, y la idea, insisto, es que haya transparencia, rapidez, y haya sincronía entre lo que los alumnos hacen y lo que les evalúo. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, René. Y sé que también ya por ahí preguntaban si te vas a cobrar la licencia de Maple, lo cual también puede ser un emprendimiento educativo. Gracias, René. Y por último, no menos importante, pero queremos que también nos pueda compartir Lucía Villaseñor, parte de su proyecto, que su proyecto lo tituló Redes de Colaboración Docente. Así es que adelante, Lucía, te escuchamos. Gracias, Ligia. Bueno, pues después de escuchar las experiencias innovadoras de los colegas docentes, me gustaría compartirles una perspectiva desde la administración académica de la Libre. Al interactuar con profesores, pues me toca escuchar sus ideas, sus necesidades, sus frustraciones y también sus logros. Y de ahí, a partir de esto, me surge la pregunta, ¿qué pasaría si entre colegas compartieran sus estrategias más efectivas y los desafíos que enfrentan? Si imaginamos cuántas ideas y experiencias de aprendizaje se podrían generar si fomentamos el intercambio, reflexión y evaluación de la práctica docente entre pares. Y todo esto, ¿qué impacto podría tener en la formación de nuestros estudiantes? Estas preguntas me llevaron a pensar en transformar la educación jurídica a través de la colaboración. Y es así como propuse la creación de redes de colaboración docente, es decir, espacios en donde los docentes compartan experiencias, reflexionen, analicen, dialoguen, propongan y generen acciones que impacten tanto en la formación académica como en la vida de nuestros estudiantes. El semestre pasado convoqué a una primera reunión general en donde a través de 6 redes de colaboración. No me deja entrar a la cámara, no sé por qué. Surgieron algunas propuestas. Algunas de estas fueron la revisión de programas de estudio, la creación de estrategias para mejorar ortografía y expresión oral de los estudiantes, la formación de repositorios de casos o sentencias, organización de reuniones periódicas por área académica, entre otras. Creo que son estas pequeñas ideas compartidas que generan acciones innovadoras para transformar la educación jurídica y la vida de la comunidad educativa. Por ahí, 2 profesores hablando de situaciones cotidianas que ahora están plasmadas en un reglamento, 2 profesoras que aprovecharon que impartían clase en el mismo horario
para generar acciones dentro de los dos grupos. Otro grupo de profesores revisando sus programas de estudio, definiendo los temas imprescindibles y viendo las áreas en las que son fuertes para complementarse entre ellos. Está mejor. Es por esto que creo que compartir estas ideas con otros y sabernos acompañados, creo que nos hace más fuerte como cuerpo docente y definitivamente que esto impacta en la formación de nuestros estudiantes. Esto fue el proyecto. Ustedes fueron parte de mi proyecto. Algunos ya han estado participando y bueno, pues algunos ya irán viendo resultados, otros estarán siendo invitados también y la idea es esa, ¿no? Como precisamente como este espacio, el compartir nuestras ideas para que podamos hacerlas realidad. Gracias, Ligia. Muchísimas gracias a ti, Lucía. E igual, un aplauso a ustedes cuatro que compartieron con nosotros pues estas ideas. Y me gustaría, en estos últimos minutos que nos quedan en esta última media hora, más bien ojalá que alguno de ustedes, alguna, se anime a preguntar qué les generó, qué les provocó escuchar a sus colegas, qué duda o inquietud tienen, ¿no? De, oye, ¿cómo llegaste a esa idea? ¿No? ¿Cuántas noches pasaste desvelado, desvelada para llegar a eso? Entonces, no sé si alguien quiere lanzar una pregunta aquí al estrado. Adelante, adelante, profesor Carlos, por favor. Bueno, lo primero que tengo que decir es a Miguel, a Ricardo, a René y a Lucy que su valía, la gran riqueza que han aportado, me llena de entusiasmo y me enorgullece tener colegas tan valiosos de los que tengo tanto que aprender. Quizá la primera pregunta que yo haría es, ¿qué nos sugieren para implementar estos aprendizajes que ustedes desarrollaron en este proyecto? Yo veo que los proyectos de Miguel y de Ricardo están relacionados, muy relacionados entre sí en cuanto a la necesidad del desarrollo de la capacidad de síntesis. A René yo lo invitaría a que me parece valiosísimo todo lo que he oído, pero para que su proyecto orientado hacia el litigio, hacia la oralidad, hacia la evaluación de la oralidad, que es muy difícil, pudiera desarrollarlo, también hacerlo de manera simultánea, para desarrollar de manera simultánea la retroalimentación también con trabajos escritos. Esto a mí me parece muy, muy interesante. Y con respecto a Lucy, bueno, pues qué puedo decir, que nos ha llevado de la mano en todo este proceso tan maravilloso del camino del aprendizaje y la docencia. Me parece que amerita una entrevista. Muchísimas gracias, profesor Carlos. ¿Y quién se anima a responder la primera pregunta? Ricardo, René, Miguel. Hostia, ¿quién dice yo? Ricardo, te veo ya con el micrófono abierto, así es que yo veo micrófono abierto y digo, adelante. Yo para respetar el orden de preferencia, pero, o sea, lo primero es como que estar consciente que uno siempre innova. O sea, no hay maestro, creo yo, que no innove. Hacemos pequeñas innovaciones sin darnos cuenta, esos pequeños cambios que le hacemos a una actividad y así. Entonces, como que darse cuenta que uno ya innova. Entonces, nada más sobre esas innovaciones que uno ya hace, porque pues vas intuyendo los cambios que tienen las generaciones, que ciertas cosas no funcionan, tratar de hacerlo como súper ordenado, y afortunadamente a nosotros nos compartieron
muchos materiales, o sea, como el árbol de problemas, o sea, tratar de identificar realmente qué problema quieres atender y pues las posibles soluciones que se te van ocurriendo, pero hacerlo de manera muy meditada y llevando un registro de todo lo que está pasando para luego poder sacar conclusiones de la innovación que hiciste. Pero en realidad creo yo que como que lo más valioso es eso, o sea, como que asumirse que uno se vuelve como una especie de científico de la pedagogía. O sea, como que tus alumnos, o sea, se va a escuchar mal, pero como que todos somos ratitas de laboratorio. O sea, yo soy una ratita de laboratorio que está intentando hacer algo nuevo y ellos, pues, son los conejillos de Indias. O sea, y no hay problema, o sea, porque, y si sale mal, pues probablemente, eso esté mejor que no hacer nada, porque de lo 80% malo salió algo 20% bueno y ya con eso se justifica el cambio que hiciste. Entonces, como que yo creo que sí, siempre que uno trata de hacer las cosas diferentes, al menos en el contexto de la práctica docente, o sea, como que siempre hay cosas buenas. Entonces, como que tratar de implementar, aunque sea una idea muy tonta, me imagino que alguien le pudiera decir a Miguel Zárate de que, ¿qué es eso de ponerlos a colorear? Eso es una tontería, no van a querer, o sea, como que en una clase de derecho están coloreando pero pues el chiste es atreverse y nadie sabe si va a funcionar o no desde antes y atreverse y registrar todo y medir y sacar las conclusiones y como que tratar de ser objetivo. Yo creo, o sea, como que dejar esta idea de, como que siento que hay una tendencia de yo soy el mejor juez de mi clase y pues no, o sea, invitar inclusive a otros profesores a que pues evalúen lo que uno hizo y pues también a los alumnos. Y yo creo que inclusive es más importante la retroalimentación de los alumnos. O sea que, o sea, está bien compartir las cosas con otro profesor, pero sí creo que como que los alumnos son los que sienten el proyecto y al final de cuentas son los que son como los objetos, los recipientes del aprendizaje. ¿Y quién mejor para evaluar el éxito de una innovación que los propios alumnos? Muchísimas gracias, Ricardo. Vamos ahora a continuar con René. Gracias, Vicky. A mí me gustaría agregar aquí a lo que decía ahorita Ricardo, eh, como parte también de la especialidad y del proyecto de innovación, yo realicé una encuesta de salida, una especie de retroalimentación hacia mí el semestre pasado, que fue cuando implementé Maple por primera ocasión, y preguntándole a los alumnos qué les había parecido, recibir retroalimentación en tiempo real, si la habían leído, si no la habían leído, una encuesta anónima además, para que fuera lo más honesto posible. Y les hice un par de preguntas, como dice Ricardo, para darme cuenta, sirvió de algo, no sirvió de nada, me enfoqué en algo que a ellos no les importaba, o sí o no, y la verdad, las respuestas que recibí fueron muy positivas, me impulsaron, me motivaron a seguir adelante. Y recuerdo algunas de las respuestas, claro que me encantó, se nota la pasión del profesor, bueno, pues eso obviamente me motiva. Entonces, como dice Ricardo, lo hice sin saber, también dije, a lo mejor algo no les va a parecer. En esta ocasión todo salió bien, pero como dice Ricardo, puede haber ocasiones en las que no sea así, pero pues no es razón para desmotivarnos, sino buscar, bueno, qué puedo hacer diferente y seguramente vamos a encontrar de qué manera podemos ser mejores docentes. Ligia, perdón. Adelante, Miguel, no te veía, adelante. No, hombre, en mi caso, la verdad, yo me sorprendí un poquito porque para lo que lo hice, creo que fue el menor de los resultados. O sea, el tema de poner atención contra los aparatos electrónicos, me di cuenta que la satisfacción de dibujar fue mucho más alta en su bienestar dentro de clase. Es más, me atrevo a decir, no sé por qué no puse las respuestas, pero hay alguien que decía
que para ella era fundamental esta clase para sentir paz dentro de la facultad. O sea, un tema que te sorprende cómo algo, un momentito de paz dentro de una aula puede causarles estar más atentos en clase para tratar de tener esa satisfacción. O sea, fue un tema muy interesante. Pudieron haber dicho, claro que tengo retractores que dicen, para mí es una tontera hacer el dibujo. Hubo uno dentro de los 17 del semestre pasado y 16 de este semestre que lo ha dicho, pero al final del día, en la encuesta de salida, fue la de medio término, la de medio salida, dijo, por fin entendí para qué sirve el dibujo, no sabía qué poner en él. O sea, sí traía un temita de reacción, pero cuando lo brincan y se dejan llevar por el tema de vamos a probar cosas nuevas, estoy súper convencido que la gente cambia la actitud inmediatamente al quitar esa reacción del cambio, ¿no? Porque sí es raro decirles, si en los últimos 20 minutos ahí hay colores, ahí hay hojas, pónganse a dibujar, se quedaban como que nunca hemos dibujado en la libre, ¿cómo vamos a dibujar ahorita en séptimo semestre, no? Pero brincando ese tema fue súper interesante la situación. Muchísimas gracias, Miguel, por compartir. Y adelante, por ahí, profesora Mónica. Hola, oigan, pues yo también quisiera compartirles que me gustó mucho lo que hicieron. Creo que sí hay un problema que tenemos que ver sobre lo de la sintaxis y creo que mucho el poder ya atraer la atención con tantas distracciones. Entonces creo que cualquier cosa que intentemos es mejor intentar algo que no intentar. Entonces pienso que como docentes es importante como que se den la oportunidad, o sea, creo que eso es lo que sentí un poco de los proyectos, que se están dando la oportunidad de por lo menos agregar algo nuevo y creo que que tú des tu misma clase igual que el semestre pasado, ahí pierdes la oportunidad de crecer. Entonces, el que tú agregues y busques cualquier cosa para mejorar es para mí una gran motivación, como que estamos avanzando, ¿sabes? Y el quedarnos en el mismo lugar, que creo que muchos lo hemos hecho, es tiempo desperdiciado un poco, pues como que no tienes la misma conciencia y tú mismo te enrolas como en lo mismo, ¿sabes? Y todavía justificas que es mejor seguir igual que cambiar. Entonces creo que esto de innovar nos obliga a tener que lidiar con algo nuevo y que seamos más resilientes en lugar de la resistencia. Creo que el nuevo valor es la resiliencia en lugar de la resistencia. Entonces, me gustó mucho eso y creo que eso nos perfecciona como humanos. Entonces, me encantó, me gustó mucho. Felicidades a todos. Qué gusto escuchar la profesora Mónica y de verdad muchas gracias por compartir esto porque nos deja varias reflexiones ahí a todos para llevarnos a pensar que vamos a innovar. Adelante, profesor Sergio. Gracias, buenas noches a todos. Bueno, más que nada felicitarlos a los colegas por su aportación muy valiosa. Creo que tienen un común denominador, son muy jóvenes. Y en relación con esto quiero hacerles la pregunta, y vaya, no con el afán de criticar en lo absoluto, sino más bien me gustaría escuchar su opinión en qué es lo que piensan o cómo, vaya, como les comento, ¿creen que la educación jurídica se encuentra rezagada? Es decir, está muy influenciada por la tradición y es necesario en forma general, no en su valiosa aportación particular en cada una de sus clases, lo cual me parece brillante, sino que de manera general hay necesidad de aportar algo innovador. Felicitarlos nuevamente. Muchas gracias. ¿Y quién toma la palabra? Adelante, René. No. No te Perdón, escuché. estaba en mute. Perdón, estaba en mute.
súper rápido. Tuvimos discusiones muy largas a lo largo de la especialidad, precisamente contestando la pregunta del maestro Sergio, y me voy a permitir dar la conclusión a la que creo que llegamos, espero no estar equivocado. Es que sí, está muy rezagada. Necesitamos innovación en la educación jurídica, y seguir con una educación tradicional, magistral, creo. Insisto que la conclusión a la que llegamos como grupo es que no es viable, no es lo mejor, pero bueno, insisto, creo que es la conclusión a la que nosotros necesitamos ver las cosas diferentes, y como decía el maestro Ricardo, innovar no se trata de voy a modificar mi materia 180 grados de diciembre a enero, es poco a poco. Gracias, René. No sé si Ricardo, Miguel, quieran No, yo comentar. contestarle un poquito al maestro, gracias por lo de jóvenes, la verdad, nos levantas el ánimo. No, la verdad, Sergio, no, digo, nunca vas a terminar de moverle al curso. La verdad, ese es un tema de nunca acabar. Cuando empiezas a experimentar algo, te empiezan a encantar los cambios. Les pongo el ejemplo del semestre pasado que puse el dibujo, era un dibujo final de clase con música. Ahora empecé a aplicar, se me va a ver bien ridículo, pero no es fuera de innovación, y por eso me platiqué de los 5 minutos de cambiar el chip, porque vienen todos cambiados. Les puse actividades, y este miércoles les tuve que llevar donas porque perdí la actividad con ellos. Entonces, de alguna manera, sí cambia mucho el ritmo. Cuando le empiezas a mover, te empiezas a picar. Yo les digo, es como cuando el que se tatúa por primera vez empieza a rayar todo el cuerpo. Bueno, pareciera que cuando le mueves a la clase, te da la idea de empezarle a mover y a mover, a mover, y nunca pierdes esa columna vertebral que ya tienes muy definida tus objetivos, que es el must del curso. Y te empiezas a tener una retro bien interesante de alumnos y alumnas que te empiezan a decir que sí les gustó, que no les gustó. Y lo que sí recomiendo es tener formularios de medio término y de final de término. Inclusive, dudas que ustedes tengan, pregúntenles, si se van a sorprender las respuestas que te dan en los formularios. Yo tengo muy poco de estar poniendo formularios, pero todas las respuestas que me están dando son súper interesantes. Por decirles, les puedo decir que el primer formulario que puse fue un formulario donde establecía qué mejorarían del curso, y todo el mundo decía los datos bibliográficos. Llegué con el curso súper enojado y les dije, miren, aquí está archivos y aquí tienen 40 textos para leer. No, maestro, así no. Díganos de estos textos cuáles sirven para este caso. De esto, o sea, y entonces hemos ido refinando la bibliografía de alguna manera. Es retro, parece una tontera, pero vas haciendo mucho más amigable el curso. Entonces, sí, ya una vez que le mueves, no, hombre, parece un motor abierto, le sigues, mueve y mueve y mueve y mueve, y te vas picando con el curso, y cada vez es más interesante, ¿no? Entonces, sí, a la respuesta, sí, una vez que le mueves, sí está muy obsoleta la educación como la estamos manejando. Yo también creo que está obsoleta. De hecho, llevamos una clase al final de la especialidad de administración, y yo les decía, yo estoy seguro que la carrera de Derecho que hoy conocemos tiene que tender a desaparecer, porque muchos de mis compañeros terminaron o de ajustadores o de penalistas de un tema en específico, y como que ver todo el derecho 5 años y luego especialízate 2 años más o 3 años más para poder ejercer sobre una materia, pues saca de mercado a los particulares. Y ahorita con la información que tienen al acceso a internet, puedes ser especialistas cortos o técnicos de siniestralidad de vehículos, de temas de violencia familiar específicos, temas que pueden servir para poder poner en la profesión un poquito más especialización y desde menor tiempo de estudio, o un estudio más revolucionado. Entonces yo creo que si hay mucho que moverle, va a ser muy difícil, pero hay mucho que moverle. Muchas gracias, maestro. Yo solo quisiera agregar, o sea, como ser conscientes de una limitación de nuestro contexto, al menos aquí en México. Sí se que cambie mucho la educación jurídica, pero también estamos muy limitados. O sea, la mayor parte de los maestros son de cátedra, y eso también en nuestra institución, pues se ve. Nosotros tres, pues tenemos nuestros trabajos aparte, pues no es la misma dedicación por una cuestión de tiempo simplemente la que le puede dar un maestro de planta
en comparación con un maestro de cátedra. Entonces, también como que sí quisiera defender, o sea, como que no tratar de dar a entender que es la irresponsabilidad de las instituciones y de los maestros. O sea, creo que sí existe esta limitación de tiempo y también, o sea, de capacitación. O sea, todos somos profesionistas, o sea, no somos pedagogos y pues creo que no, la mayoría no tenemos una formación que nos permita mejorar la práctica docente. Precisamente la especialidad es una especie de herramienta que pues, nos permitió adquirir algo de habilidades para mejorar nuestra, pero pues antes estás en blanco y la verdad se me haría muy pretencioso que pues, sin una capacitación adecuada uno quisiera decir, no, yo voy a cambiar la educación jurídica y voy a innovar. Entonces, como que uno sí tiene que tener esa responsabilidad de tratarse de capacitar, pero reconociendo que uno tiene limitaciones y dentro del contexto de cada quien y muchas veces un pequeño cambio con base en alguna recomendación muy sencilla. O sea, tampoco es que la innovación implica dedicarle muchísimo tiempo. O sea, puede haber algún cambio muy pequeño que se haga que tenga mucho alcance y pues ello ya justificaría todo. O sea, pero como que sí, tampoco ser tan ambicioso de que no, es que si no hago un proyecto de innovación súper padre, que tenga una planeación así, entonces voy a ser como el maestro que está contribuyendo a que la educación jurídica siga igual. O sea, no. O sea, cada quien desde su trinchera y conforme a sus posibilidades. Muchísimas gracias, Ricardo, y a los demás por compartir sus reflexiones. Estamos ya a 7 minutos, ¿no? De terminar este momento de reflexión. Y a mí me gustaría nada más como sí retomar algunas ideas que aquí nos compartieron, ¿no? Con esto último que dice Ricardo, que justo la innovación a veces pensamos que tiene que ser como muy grande, ¿no? La innovación puede ser algo chiquito. Pero sí, ese algo chiquito hace mucho la diferencia si lo hacemos de manera sistematizada, ordenada y ante todo, la pregunta que hace rato que usted nos propuso, profesor Sergio, y la conversación que estamos teniendo es pensar antes de actuar, ¿no? Tenemos que realmente pensar, hacer una reflexión, ¿no? Un problematizar, un saber dónde estamos parados en nuestro contexto, con qué contamos, cuáles son los recursos tanto personales, ¿no? Individuales, económicos, de tiempo, así como los recursos de la institución con los cuales puedo llevar a cabo una propuesta de innovación. Eso primero. Y lo segundo, siempre es mejor hacerlo compartido. Entonces, de verdad que qué rico es aquí estar en este espacio, porque en estas ideas que se intercambian, ¿no? En la posibilidad de ver ya encontré que René tiene esta plataforma, lo puedo buscar y a partir de esa plataforma yo generar un nuevo proyecto de innovación, eso también es muy rico, ¿no? Y muy rico y además nos permite, pues, eficientar recursos, ¿no? No todo tenemos que inventarlo, no todo tenemos que construirlo de cero. Hay muchas cosas que están ya allá afuera, a partir de las cuales nosotros podemos apoyarnos para generar esas propuestas distintas que nos permitan hacer pequeñas mejoras dentro de nuestras aulas, dentro de nuestros espacios laborales o dentro de nuestras instituciones. Y eso es, la verdad es que cuando Lucía nos invitó, ¿no? a formar parte de este espacio, pues para nosotros fue así una gran sonrisa, porque desde el SEAD y desde la especialidad, eso es lo que buscamos. Buscamos que se extiendan la innovación educativa y que se vea que crear una cultura de la innovación no requiere mucho dinero ni mucho esfuerzo, es simplemente la decisión como docentes y como instituciones para animarse a platicar, a encontrar nuevas ideas y ver cómo podemos mejorar, además atender las necesidades de nuestros estudiantes, ¿no? Los retos que hoy tenemos todos y todos estamos enfrentando para crear esas nuevas, pues, realidades a las que se están enfrentando estos egresados y nuestras egresadas de la licenciatura en Derecho y a enfrentar, pues, estos retos que tenemos. Y pues con esto de verdad, yo nada, solo es agradecerles, a invitarles a que sigan teniendo estos espacios, estos intercambios, a aventurarse a innovar, ¿no? Por ahí en el SEAD vamos a tener también, aprovecho para este comercial, para invitarlos, ¿no? El congreso, nuestro congreso este año, ya próximo, en unas 3 semanas en Querétaro. Ojalá algunos de ustedes puedan acompañarnos.
Y si no, también vamos a tener por ahí otros eventos en verano, ¿no? Más talleres y seguiremos pues con la especialidad. Entiendo que por ahí Sergio nos acompaña, así es que Sergio ahora será alguien que va a compartirles lo que va aprendiendo y pues a seguir asistiendo a este tipo de actividades. De verdad, cualquier nueva idea que tengan curiosidad, pueden ir con Lucía, buscarla con los profesores que ahorita compartieron. Y si de pronto necesitan también algo del SEAD, en el SEAD pueden encontrarnos ese apoyo para acompañarlos y saber que uno no tiene que innovar solo. Hay muchas personas locas allá afuera pensando cómo hacer experimentos creativos que nos traigan mejores soluciones. Así que por mi parte, pues es todo. Les agradezco, de verdad, qué padre escucharles, verles. Y Lucía, gracias por organizar este espacio. Muchísimas gracias. Antes de que nada, también quiero agradecerle, bueno, a Ligia, que estuvo acompañándonos y no solo nos acompañó el día de hoy, sino que como parte de la especialidad, ella fue nuestra maestra del Laboratorio de Innovación. Sofía Flores del SEAD, que también fue maestra de nosotros y también estuvo por aquí. También está Mariana Manso, directora de la especialidad. Entonces, agradecerles mucho como este acompañamiento para animarnos, a quitarnos el miedo a innovar y empezar a contagiar también a otros profesores. Agradecerles a Ricardo, Miguel, René, muchísimas gracias por compartir, y a todos los maestros que estuvieron el día de hoy, muy puntuales, y que espero eso, que nos sigamos buscando unos a otros para compartir ideas y generar más acciones innovadoras. Y pues muchas gracias, bonita noche, que sean bien felices. Igual, gracias a todos, hasta luego, bye bye. Gracias, Gracias, gracias. Lucy. Muchas gracias.